Estamos contentos de volvernos a ver nuevamente y estamos siguiendo el estudio del libro de los Salmos. En nuestro corazón está de que Dios a través de los Salmos pueda llevarnos a entender nuestras situaciones difíciles y también que pueda ayudarnos, ¿sí? Cual sea el momento difícil que estemos atravesando. Bien, vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias. Podemos, Señor, ir a tu presencia y ser reconfortados, ser fortalecidos, Padre. Y que, Señor, a través de este libro precioso que tú nos has dejado, y que en la experiencia también, Señor, de David, pueda en alguna manera, Señor, también, si es nuestra experiencia, encontrar el alivio, el socorro, la intervención tuya, Señor, a favor nuestro. Gracias te damos, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 7. Leemos el Salmo. Dice: Sigayón de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen, y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león, y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he librado al que sin causa era mi enemigo, persigue el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierte en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Bien, encontramos ahí que dice Sigayón de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. En este salmo encontramos un término, ¿sí? Palabra Sigayón de David. Está relacionado con la idea de sorpresa, aturdimiento, giro, y para otros tiene la idea de meditación. Y hay quienes manifiestan que comunica unas emociones o pensamientos cambiantes. Ahora, la circunstancia acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. ¿A quién se refiere?
Los estudiosos dicen que no se identifica fácilmente, pero probablemente que Cus, el benjamita, había acusado a David ante Saúl de una conspiración traicionera contra la autoridad real. Fundamentalmente, este salmo es un ruego de vindicación de parte de Dios a la luz de las acusaciones y acciones del opresor. El tema que atraviesa el salmo es confianza de David en el juicio divino. Podemos ver el clamor de angustia al ser acusado falsamente, pero también la seguridad de David de ser librado por el juez divino. Tal vez está siendo acusado falsamente o calumniado y esto te tiene en angustia, ¿sí? Pero a través de este salmo podemos ver cómo Dios puede librarte o librarnos de nuestros angustiadores. ¿Sí? Leemos, dice, el justo ruega por liberación. Y el ruego de David es un ruego lleno de confianza. Él dice, Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Dice Jehová Dios mío, en el verso 1, ¿sí? Cual fuese la circunstancia, nunca nos olvidemos el confiar en Dios, ¿sí? Él es nuestro Dios. Es nuestro Dios porque por un pacto especial, ¿sí? Sellado por la sangre de Jesús, confirmado por el Espíritu Santo, quien comunica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿sí? Decía el salmista, en ti he confiado. David, encontrándose bajo el ataque de Cus, hijo de Benjamín, ¿sí? Dice, deposita su confianza plena en Dios. Él podía estar temblando, él podía estar en gran angustia, ¿sí? Pero también sabía que sus pies no se movían porque estaba sobre la roca firme, ¿sí? Ahí podía sentirse confiado, seguro. Y él dice, líbrame. Cuando nosotros somos afligidos, queremos, ¿sí?, ser librados, que Dios obre a nuestro favor, ya, que sea algo inmediato, que apenas nosotros suplicamos, rogamos, gritamos, que Dios nos responda, ¿sí? Pero tenemos que entender dos cositas ahí. Primero, hay ocasiones en que Dios nos fortalece para soportar las pruebas, ¿sí? No nos va a librar de la prueba, sino nos va a fortalecer ahí, ¿sí? Y hay situaciones donde Él nos libra también de las pruebas, ¿sí? David estaba convencido de que Dios le libraría de esta prueba. El ser calumniado ciertamente es algo muy duro, es una prueba dura para nuestras vidas. Probablemente fue acusado ante Saúl de una conspiración contra la autoridad real. En el verso 2 dice, no sea que desgarren mi alma cual león. David podía vislumbrar la gravedad en las acusaciones, ¿sí? Si él no es librado de sus enemigos, dice, ¿cuál león? ¿No? Tiene la figura de un animal feroz, ¿sí? Y dice, él está entendiendo su situación, entiende la gravedad del asunto, y esto lo lleva a él ante Dios, a conversar con Dios, ¿sí? A orar. Y ciertamente Dios permite muchas veces experiencias difíciles en nuestra vida, de tal manera que veamos la urgencia de acercarnos a Él. A eso cuando la vida está bien, cuando todo va bien, cuando hay bonanza, cuando hay tranquilidad, cuando nadie está en contra nuestra, como que nos ponemos pues
o estamos tranquilos, no vemos la urgencia de orar, ¿sí? Pero Dios permite estas situaciones justamente para que nosotros veamos cuán urgente, cuán necesario es acercarnos a Él. David ve que el enemigo es poderoso, ¿sí? Que quien lo está calumniando sabe el efecto grave que causa. Un golpe, una herida física, pasa, sana, cicatriza, pero las heridas producidas por las calumnias son más duraderas, ¿sí? En el caso de nosotros, hay uno que busca, hay uno que está al acecho nuestro, dice, dando vueltas cual león alrededor nuestro, ¿sí? Buscando el momento, la oportunidad propicia para causarnos daño. Como dice la palabra, para devorarnos, ¿sí? Y esto nos conduce a Dios. Y debe ser así. Y decirle, sálvanos, líbranos del maligno, ¿sí? Decía David, y me destrocen sin que haya quien me libre, sin que haya quien me libre. Vemos un cuadro conmovedor de alguien que se encuentra a la voluntad de Satanás y está en gran peligro, ¿sí? David ha sido expuesto por lenguas calumniadoras, ¿sí? Aunque se desmientan, ya el daño ha sido realizado, ¿sí? Para muchos, las personas que realizamos tales actos y el rechazo quedará en el corazón de la gente, ¿sí? Pero tenemos que tener algo presente. Dios fue calumniado en el huerto de Edén. ¿Recuerdan? ¿Sí? Jesús también fue calumniado. Y nosotros sufriremos también la calumnia, ¿sí? Estamos en un mundo inmerso en pecado, un mundo depravado, tierra de pecadores. No podemos esperar algo diferente, ¿sí? También vemos que el justo manifiesta su inocencia. Dice Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persigue el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Dice, si hay en mis manos iniquidad. Estas palabras no manifiestan que él era perfecto, sin pecado, sino que él es inocente del crimen del cual se le está acusando. Él no era perfecto, pero sí era inocente de la calumnia de sus enemigos. Las cosas de las cuales se le acusaba, que se había apropiado de los despojos que le pertenecían por derecho al rey. Esto se da en el caso de las guerras, ¿no? Había la guerra, derrotaban al enemigo, había un botín de guerra, oro, metales preciosos, ropas, ¿no? Y entonces de esto se le acusaba, como que él se apropió de estas cosas, ¿no? Y que también que él había dado mal por bien, ¿sí? De repente a alguien que le hizo bien y él estaba correspondiendo o pagando con un mal, ¿no es cierto? Dice que él también había tomado retribución por algo de generosidad, ¿sí? Como decía, había hecho el bien a las personas, ¿sí? Se había mostrado generoso, pero como que eso le iba a retribuir o le iba a dar un pago o un beneficio para él, ¿no? Como dicen, nadie hace nada sino por algo, ¿no?
Y él decía, si he hecho estas cosas, dice, persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Como decía, que quede a merced de su enemigo. ¿Sí? Realmente lo que perseguían sus enemigos era verlo derrotado. David confiaba en su justicia en relación a la justicia de sus enemigos, y él estuvo dispuesto a ser entregado en manos de sus enemigos si las acusaciones que le hacían era cierto. Estaba dispuesto a sufrir las consecuencias de su pecado si así fuese, ¿no? Y ¿quién de nosotros se atrevería a algo así, no? Pero él sabía que era inocente de las acusaciones falsas. El juicio de Dios suplica la intervención de Dios. Dice, levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. En el verso 6 dice, levántate, oh Jehová, en tu ira. Él estaba convencido de las manifestaciones de la ira divina y que ella no era contra él, sino contra sus enemigos. ¿Sí? David al orar reposa en la palabra, en la promesa de Dios. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que en la medida que nuestro conocimiento en el Dios de la palabra sea mayor, nuestra confianza en Él también crecerá. ¿Sí? Él muestra confianza en Dios, depende de cuánto lo conocemos a Él y en las promesas que ha hecho a su pueblo. ¿Sí? Dice, álzate, despierta en favor mío. David estaba convencido que Dios estaba a su favor, ¿sí? Pero oraba por el cumplimiento de lo que sería la voluntad de Dios, ¿sí? Dice, álzate, despierta en favor mío, y sobre ella vuélvete a estar en alto. David no solo piensa en su vindicación, no es egoísta, ¿sí? David está pensando en el bienestar del pueblo de Dios. Lo que ocurra en nuestra vida, lo que nos afecte, la deshonra de parte de los pecadores, las calumnias, afecta también a la iglesia, ¿sí? Y él está pensando en el pueblo de Dios, ¿sí? Dice, oramos por nosotros, pensando en el bienestar de los otros. En el caso nuestro, ¿no? Si alguien nos calumnia, esto afecta, ¿sí? Afecta la vida de la iglesia, afecta a las personas de nuestro entorno, ¿sí? Y entonces él no solo piensa en su persona, sino también en el pueblo de Dios. Dice la defensa del justo, dice, Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová. David muestra honestidad, ¿sí? Él invita el juicio y la corrección divina, que Dios intervenga. Dice, pide ser juzgado conforme a su justicia e integridad. Él busca la justicia entre él y su falso acusador, ¿sí? Dice, no somos perfectos, pero hay acusaciones que nos imputan y son falsas, ¿cierto? Él no está diciendo, Señor, yo soy perfecto, sino, Señor, yo soy inocente de lo que me están acusando, ¿sí? Y entonces Dios va a librarlo. Dice, fenezca la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. En el verso 9 podemos hacernos una pregunta, ¿no? Aquí el salmista dice, fenezca la maldad de los inicuos. ¿Es algo que nosotros también deseamos? ¿Quisiéramos que termine la maldad de los pecadores? ¿Sí? Que no haya más sufrimiento a causa de una serie de pecados que se cometen.
Ciertamente sí. Ese es el anhelo también en nuestro corazón, que un día no haya más pecado que nos dañe, que dañe a la humanidad, ¿sí? Que Dios establezca su reino de justicia, su reino de paz. Y esto un día será totalmente, ¿sí? Terminará la maldad de los pecadores, pero hoy también esto puede iniciarse en nuestro corazón, iniciarse en el corazón de las personas mediante la fe en Jesucristo. Decía también el salmista, mi escudo está en Dios. David ante sus enemigos no estaba en gran ventaja, por lo cual confiaba en la defensa divina, ¿sí? Quien lo cubriría totalmente y lo defendería del ataque de sus enemigos. David, confiando en Dios, se sacudía realmente de todas las calumnias, ¿sí? Sabemos que la verdad tarde o temprano sale a luz. Y esta será la vindicación del justo, de los hijos de Dios. Dios ciertamente es juez justo. En el verso 11 dice, Dios es justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. ¿Sí? Dios es juez justo. David proclama este principio fundamental. Dios es juez justo. ¿Sí? Hay quienes piensan que un día estarán. Hay quienes piensan que un día estarán delante de un Dios de grande amor, de grande misericordia, de gran calidez y gran generosidad. Pero no se imaginan que estarán delante de aquel que es perfectamente justo y que no ignora el pecado. Tengamos en cuenta que no hay pecado pequeño en contra de un gran Dios. Podemos preguntarnos qué esperamos de un juez terrenal. La respuesta sería que haga justicia, ¿sí? Que haga justicia. Es el clamor generalizado en el mundo. Se hacen protestas en diferentes lugares, aquí en nuestro país y también en diferentes lugares de nuestro país, reclamando justicia. Y dicen, queremos justicia, queremos que los jueces no se vendan, queremos que los jueces no suelten a los culpables, ¿sí? Que el culpable pague por el pecado o por el mal que ha causado, ¿sí? Y entonces no es correcto si un juez humano excusa el crimen en nombre de la compasión. Que un juez diga, pobrecito, tiene familia, o lo hizo por necesidad, ¿no? O cómo va a quedar sus hijos sin un padre. Entonces lo suelta el culpable. Eso no es algo que la sociedad espera. Espera que sea justo en su juicio. Esperamos que ellos hagan justicia, ¿sí? Sin favorecer, como dicen, ni a rico ni a pobre, ¿sí? Ah, en nuestro planeta, la mayoría de la gente, la mayoría de la humanidad están totalmente confiados en que Dios será un juez injusto en el día del juicio. O sea, mereciendo ellos el juicio de Dios o la ira de Dios, que Dios los va a librar. Equivocadamente descansa en esta idea para su salvación. Dice también, está airado contra el impío todos los días. Dios no es insensible ni impasible ante quien nosotros nos presentamos, ¿sí? Dice, Él está airado todos los días.
no hay descanso, no hay feriados, no hay días de celebraciones en el cual Dios no esté airado contra los inicuos, contra los pecadores, contra los impíos, ¿sí? Contra los hacedores de males, ¿sí? Contra aquellos que no se arrepienten de su pecado. Dice, si no se arrepienten, Él afilará su espada. El pecador no tiene otra alternativa. Si no se arrepiente, la ira divina vendrá sobre él, ¿sí? El juicio de Dios vendrá sobre él. El pecador será llamado a juicio o a rendir cuenta ante Dios, juez justo. Dice, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Nos preguntamos, ¿por qué Dios retarda su juicio contra el malvado? Podemos decir que lo único que detiene el juicio de Dios contra los pecadores es la misericordia inmerecida de parte de Dios, lo cual da al pecador un periodo de tiempo desconocido para arrepentirse. Dios no dice, ya te voy a dar 1 año, te voy a dar 5 años, te voy a dar 10 años más, sino que es algo que no se conoce. ¿Hasta dónde llegará la misericordia inmerecida de parte de Dios contra el pecador? ¿Sí? La misericordia de Dios no debe ser tenida en poco, ¿no? Como dice, Dios es misericordioso, Dios no va a castigar. No se sabe hasta cuándo extenderá su misericordia para que el hombre o la mujer pecadora se arrepienta, ¿sí? Dice, todo está listo para que el juicio de Dios venga sobre el hacedor de maldad. Dice, su espada está desenvainada. Ni siquiera está en la vaina preparada, sino que ya está, digamos, en la mano, ¿sí? Y las flechas están a punto de ser disparadas. Ya está, como dice, entesado el arco, ¿no? Ya está apuntando, listo para soltar y que la flecha caiga al pecador. Dice, armas de muerte, saetas ardientes. Esta frase revela la severidad del juicio de Dios, ¿no? Dice, armas de muerte, saetas ardientes, ¿sí? Podemos decir, flechas con fuego, ¿no? Tengamos presente que Dios llama y da la oportunidad para el arrepentimiento. Nadie podrá decir, Dios no me avisó, ¿sí? O Dios no hizo algo para dar a conocer que yo estaba bajo su ira, ¿sí? Dios da la oportunidad para que el hombre, para que la mujer se arrepienta, ¿sí? Si realmente el pecador supiera que está en la mira de Dios, es como que hoy en día diríamos pues que el arma con láseres lo está apuntando, que hay un punto rojo sobre su cabeza, sobre su corazón, ¿sí? Que todo está preparado para que el juicio de Dios caiga sobre él y lo destruya, ¿sí? Si él supiera que está en la mira de Dios, se arrepentiría, caería de rodillas ante el Señor, que derramó su preciosa sangre por sus pecados, suplicaría por el perdón antes que el juicio de Dios lo aplaste, ¿sí? Resolviendo el asunto, ¿no? Dice, la maldad de los impíos. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. He aquí el impío concibió maldad. El corazón impío se manifiesta en obras impías, ¿sí? Obras que pueden parecer respetables, pero están llenas de maldad.
así como los fariseos en el tiempo de Jesús, ¿no? Los cuales Jesús le dijo, sepulcros blanqueados, por fuera todo limpio, todo hermoso, pero por dentro huesos, ¿sí? Podredumbre. Dice, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. La fuente del pecado está dentro del hombre. Dice, el pecador da a luz pecado, así como la madre da a luz hijos, ¿sí? Esto está dentro de él. El Señor Jesucristo en Mateo 15, 19, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos y los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, ¿sí? Dios hace frente a los pecadores. Dice, pozo acabado y lo ha ahondado. Y en cual hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Dice, en el hoyo que hizo caerá. Lo que estos hombres planean contra el justo, dice, va a ser sobre ellos. En los planos del impío contra el justo, dice, hallará decepción y hasta la muerte. El impío, como dice, hace sus planes para destruir, para dañar al Hijo de Dios, y dice, no va a resultar así. Será una decepción para ellos y hasta puede ser la muerte. Dice, su agravio caerá sobre su propia coronilla. El destino de Amán, ¿no? Encontramos en la Biblia, el enemigo de Mardoqueo y de los judíos, preparó toda una horca, ¿no? Preparó para que Mardoqueo pues sea ahorcado ahí. Y al final esa horca fue para él mismo. Los enemigos de Daniel también en el foso de leones. Armaron todo un complot contra Daniel para ser echado al foso de los leones y al final sus enemigos fueron lanzados ahí, devorados por los leones, ¿sí? La respuesta de alabanza de parte del justo, ¿no? Dice, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, dice. La sabiduría de David lo llevó a alabar a Jehová de acuerdo a su justicia y no a la propia justicia de él. Él no dice, te alabo a Jehová porque yo soy, sino dice, alabo a Jehová porque Él es misericordioso, ¿sí? Porque Él es el que me va a librar de mi angustia o de mis angustiadores, ¿sí? Dice, cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. David inicia este salmo con grande aflicción a causa de ser difamado y termina alabando a Dios. Él pudo experimentar el resultado debido a que llevó su causa a la presencia de Dios, ¿sí? Y confió en Él y dejó ahí, ¿sí? La boca del pecador puede abrirse, puede proferir palabras tan destructoras contra el hombre o mujer escogidos por Dios, ¿sí? Pero recordamos algo, tengamos presente algo, que Dios le hará justicia, que Dios nos hará justicia, ¿sí? Tal vez te han calumniado, preséntalo a Dios. Tal vez hay gente que está difamándote, que está dañando tu honra, preséntalo a Dios, ¿sí? Por otro lado, de repente, tú has sido el calumniador, tú has sido la calumniadora, ¿sí? Pide perdón a Dios, pide perdón a las personas y de alguna manera haz lo posible para enmendar el daño causado, ¿sí? Aunque esto te cueste amistades, te cueste dinero, aunque seas mal visto, ¿sí? Pero lo más sano es confesar el pecado, resarcir el daño, ¿sí? A veces buscamos la justicia de Dios, pero recuerde, también tenemos que
ser justos, ¿sí? Bien, oramos. Padre Celestial, las gracias te damos. Y Señor, que tú eres quien defiende a tus hijos, tú eres escudo para nosotros, tú eres el que nos protege de todo daño, Padre. En este caso, Señor, un daño grande que se hace a la honra, al nombre, que también afecta a tu pueblo, son las calumnias, Padre. De ellas tú nos puedes librar, Señor. De ellas, Señor, eres tú el que puede librarnos de ellas y de las personas que obran, Padre. Y Señor, como dice tu palabra, tu juicio caerá sobre ellos. Pero también tú eres Dios misericordioso que da la oportunidad de arrepentirse del pecado, del daño de estas personas. Y así te rogamos, Señor. Si hay personas, Padre, que difaman, que calumnian, Señor, tú les des, Padre, la oportunidad de arrepentirse y que tu juicio no sea sobre ellos, Padre. Eres tu grande en misericordia, Dios bendito. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.